cerrar este. Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de Hebreos. Y hoy tengo varios. O sea, este pasaje me desencadena, como todos, un montón de temas a la vez. Así que voy a tratar de aunque sí plantear algunos. No sé si corresponde que los trate a todos, pero de todas maneras, no sé si corresponde o no, lo voy a hacer. Porque los tengo en mi cabeza toda la semana. Estuve con estos pasajes dándome vuelta y peleando y chateando con los míos y bueno, y aquí estamos. Así que vamos a leer. El pasaje es largo porque son casi los 2 capítulos. Como siempre, fíjense que el primero y el segundo se podían poner uno al lado del otro y hablaban repetidamente de lo mismo. Y el tercero y el cuarto pasa a ser lo mismo. Sí, vamos a apagar los micrófonos. Los micrófonos, sí. Ahí estamos. Silenciamos todos menos el mío. Bueno, les decía que el tercero y el cuarto también se pueden poner uno al lado del otro, son pasajes repetidos o temas que vuelve a repetir, pero esto tienen que entender es parte del pensamiento del hebreo. Y el que está escribiendo no solo le escribe a los hebreos, sino que evidentemente es un hebreo pensando y escribiendo como hebreos. Cosa que no tenía Pablo, esto de rumiar los pensamientos y repetirlos y hacerlos coincidir, hacerlos como una rima, ¿no? Como quien hace rimar el sonido, ¿sí? Que como hacemos nosotros en castellano, ellos lo hacían con las ideas. Así que vamos a leer este pasaje. Primero voy a leer los primeros 4 versículos del 3 y ahí me voy a quedar un cachito para un tema que me generó mucho lío en la cabeza esta semana y luego vamos a leer todo el pasaje nuevamente para ir a los otros temas. Capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra, hasta ahí. ¿Sí? Ya el primer versículo, ¿sí? Y el primero y segundo versículo, analizándolo y viendo algunas cosas me generaron lío. Verán ustedes que en mi versión, yo la leí tal cual ustedes la tienen y yo la tengo en mi Reina Valera, pero verán que hay algunos corchetes, ¿sí? Y esos corchetes responden a palabras que no parecen estar en el original. Y bueno, hay un montón de situaciones como esta. En cada 3, 4 versículos del Nuevo Testamento hay un litigio de si están, si no están, si corresponde ponerlos. Y bueno, los que analizan los manuscritos van diciendo con qué veracidad o no y por qué razón se han puesto o se han quitado algunas palabras. Algunas son fáciles de ver porque tienen que ver con algún momento histórico, ¿sí? Refutando o tratando de atajar algún desvío, alguna cosa. Pero hay otros que son más... nunca me había pasado con uno que
no parece ser demasiado grave y que algún copista lo puso porque dijo, uy, faltó, ¿sí? O el anterior se lo debe haber olvidado. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en este primer versículo no existe la palabra y en los manuscritos más viejos. Entonces, empecé a tratar de leerlo del original como tal. Verán que yo tengo aquí una interlineal acá abajo, pero si uno lo pone en el original, la cosa cambia porque el interlineal está organizado en función de la traducción en castellano. Entonces se van cambiando el orden de las palabras, pero cuando uno lo lee directamente, el orden no siempre es el mismo y eso también me golpeó. Me golpeó porque esto, si yo lo tuviese que traducir, lo traduciría más o menos así. Bueno, sería, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y cuando yo lo leo así, considerad al apóstol sumo sacerdote, me suena mal, no me suena mal, me suena distinto. No sé si a ustedes les suena distinto, pero a mí me hizo como en una caja de resonancia, me golpeó en mi cabeza. Y es como que algo escondido tenía esta idea de no poner a apóstol y sumo sacerdote, sino poner como apóstol sumo sacerdote. Y entré a buscar las veces que se habla de Jesús sumo sacerdote, que prácticamente está todo en Hebreos. Y busqué también la historia de los sacerdotes y a ver si en algún momento a los apóstoles se les hablaba de sacerdocio. Y bueno, choqué mucho con esta doctrina histórica que tenemos del sacerdocio de todos los creyentes, que merece una revisión total. Y me encuentro con el mismo problema en este pasaje, que es Apocalipsis 1:6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, recuerdan ustedes de haber leído eso 1000 veces, pero también falta el i ahí. Tiene el mismo problema de traducción que aquí, y ahí dice, y nos hizo reyes sacerdotes para su Dios y Padre. Y estoy traduciendo como lo leo del original, y hay toda una serie de cosas ahí que me hacen ruido, ¿sí? Ese es su Dios y Padre que vuelve a aparecer, y que nos hizo reyes sacerdotes. Por un lado, Cristo fue apóstol sumo sacerdote y nosotros reyes sacerdotes. Y ustedes dirán, pero no es lo mismo. Y dándole vuelta al asunto, como le di en toda la semana, mi conclusión es que no. Uno puede ser apóstol, puede intentar ser sacerdote, puede que aspire a reinar con el Señor Jesús, pero aquí se está hablando de dos ministerios. No quiero usar la palabra oficio para que no se nos confunda con Efesios 5, pero dos llamamientos, tal vez la palabra correcta sea llamamiento, dos llamamientos únicos, indivisibles, que no es la suma de dos llamamientos, de dos oficios, ¿sí? Sino que es una cosa integral. O se hace toda o no se es nada. O se es las dos cosas o no se es nada. No es que uno puede cumplir, como se dice, por ejemplo, de los profetas. Tenemos profetas personales, profetas estrategas, profetas de esto, profetas como si fuese que son profetas con oficios con especialidades, ¿sí?
Y este no es un apóstol con una especialidad. Este es el apóstol sumo sacerdote. Es un rango distinto, un oficio distinto, un llamamiento distinto al de apóstol y a lo que era el sumo sacerdote. Conocemos a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Incluso conocemos al Melquisedec, que desconocemos, ¿sí? Porque uno sin principio ni fin de días, que no fue ordenado como el resto de los sacerdotes. Y tenemos que es el apóstol sumo sacerdote. Es un rango, un oficio diferente que solo ocupa Jesús, ¿sí? Y en la carta de la carta a los Hebreos es el centro, el meollo de todo lo que Jesús es. El sumo sacerdote, pero que fue enviado por Dios, ¿sí? Por otro lado, cuando me fui y me encontré con Apocalipsis 1:6, que dice nos hizo reyes sacerdotes, me encuentro con la misma cosa. Una cosa es el sacerdocio de todo creyente y esto y la intercesión y lo que ustedes quieran, y otro es esta historia de reyes sacerdotes que está diciendo que Jesús nos hizo a todos. Esa va a ser la otra pregunta. Mi respuesta inmediatamente va a ser que no, a algunos, los que se atrevan y los que lo alcancen, ¿sí? Y me preguntaba si todos los reyes, así como alguna vez me pregunté si todos los reyes son profetas, y la respuesta es que no puede decirse de todos los reyes que hayan recibido el Espíritu Santo, o que por lo pronto lo hayan conservado como tal. Y sí lo sabemos, por ejemplo, de David, que en el Salmo 51 por lo menos expresa: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero reyes sacerdote, y lo conversaba esto con mi cuñado, llegamos a la conclusión de que sacerdote como tal, ninguno de los reyes del Antiguo Testamento, excepto David, que en algún momento hace de sacerdote presentándose ante Dios, ¿sí? Pero incluso a otros les fue prohibido serlo. Uno perdió hasta un brazo por intentar oficiar como tal. Sin embargo, él lo hacía. Entonces, ¿qué es esta historia de que nos hizo reyes sacerdotes? ¿Está? En el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, era la cabeza, el que estaba al frente de los sacerdotes e invitaba a los sacerdotes a acompañarles o no conforme la condición de los sacerdotes. Y también era el que venía como ladrón en la noche a ver si los sacerdotes estaban velando como debían hacerlo, ¿sí? Durante la noche, no dejando que las lámparas se apagaran. Y si encontraba alguno dormido, le desnudaba, le echaba a la calle con su desnudez y quemaba sus ropas, tal como lo dice Apocalipsis al final del libro. Entonces, debiéramos empezar a ver estos dos oficios. Yo no voy a trabajarlos mucho hoy, ¿sí? No estoy hablando de Apocalipsis, pero como dos oficios, dos llamamientos integrales, uno en Cristo y otro para nosotros, ¿sí? Uno en Cristo y otro para nosotros. Sobre todo porque nos vamos a encontrar de que se nos está llamando a ser participantes de un llamamiento celestial, ¿sí? La otra cosa que les invito a hacer es que lean este pasaje a través de los por tanto y los por lo cual. Este pasaje comienza con un por tanto que nos tira, que nos hace recordar todo lo que vimos en el capítulo 1 y 2. Y en esta comparación entre Jesús y los ángeles, y esta idea de que Jesús, el Hijo, fue puesto, ¿sí?, por Dios, por el Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿sí? Y ahí algo que no charlamos, pero que se los tiro ahora como tarea para el hogar.
Fíjense cuando él dice, he aquí mi hijo eres tú, y como es, lo leo ya que estamos. En un momento dice, David dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, pero capítulo 1, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es muy interesante analizar los actores, ¿sí? Así como, ¿se acuerdan? Agarrábamos una frase y decíamos, este es el sujeto, este es el predicado, ¿sí? ¿Quién es el que hace la acción? Fíjense y cuéntenme quiénes son los que hacen la acción y quiénes son los receptores de esas acciones, ¿sí? Marquen los verbos, marquen los sujetos y marquen los predicados. Y se van a dar cuenta que el Hijo fue llamado para sentarse, pero no para hacer la tarea de poner los enemigos bajo sus pies. Les dejo ahí la incógnita, seguimos charlando. En parte lo dijimos la semana pasada, si quiere después lo charlamos en otro momento. Y ahora entonces sí, déjenme, que ya les tiré mi incógnita, mi problema con este y que falta en los dos pasajes, y este llamamiento como una cuestión integral, para leer el pasaje. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjense, porque es la primera vez que se habla de ser participantes y se pone una condición que así retenemos, lo cual se va a volver a repetir en este pasaje. Por lo cual, segundo por lo cual del pasaje, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años a causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, y esta es una llamada de atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, otra vez, la idea de participar, con tal de qué, con tal que retengamos, otra vez, ser participantes y retenemos, firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora pónganse en la cabeza de los judíos que tienen como su héroe principal, su héroe nacional a Moisés y a Abraham, ¿sí? Y Moisés en una forma superlativa, al punto que Dios tiene que reconocer que no hubo otro hombre como Moisés en todo el Antiguo Testamento, ningún profeta como él, ¿sí? Que haya visto a Dios cara a cara. Sin embargo, tanto Moisés, y eso es lo que este autor les está resaltando, ¿sí? Casi digo refregando en la cara, ¿sí?
pero les está resaltando, ni Moisés ni los que salieron con Moisés lograron entrar. Ahora les estoy presentando uno mayor que ese que no pudo entrar. Todavía hay un reposo y les estoy presentando uno que sí les puede llevar a ese reposo, porque es mayor que el mismo Moisés, porque Moisés lo hizo desde la casa y se quedó a las puertas. Y miró de lejos, ¿sí? Y tuvo que vagar en el desierto 40 años. Ahora yo les quiero presentar, les estoy presentando uno mayor, porque mayor que la casa es el que la hizo, y el que la hizo es Dios. Y les estoy hablando del Hijo de Dios, que es fiel, ¿sí? Pero sobre su casa, no desde dentro de su casa, sino desde su casa. Y seguimos leemos esto un poquito más. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ahora pasó de Moisés a Josué. ¿Cuál fue la diferencia? Josué fue el continuador, fueron dos nomás, Josué y Caleb, los únicos que pudieron ingresar a la tierra prometida con la generación que nació en el desierto, ¿sí? No la que salió de Egipto, ¿sí? Porque si Josué ya dijo que Moisés no lo logró, ahora va a decir que tampoco lo hizo Josué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, fíjense dónde está encajado este versículo, que lo hemos usado 700.000 veces y siempre desencajado del contexto, porque es en este contexto de entrar en el reposo de Dios que está puesto este versículo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, otra vez, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el tema principal, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Profesión y llamado son más o menos la misma cosa, ¿sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, vamos a darle un poquito de forma a esto, ¿sí? Primero les dijo, Moisés no pudo entrarlos al reposo, ¿sí? Pero ahora tampoco lo pudo Josué, pero ahora les presento uno mayor. Y va a presentar la idea del reposo de Dios. Déjenme hablar del reposo y vamos a volver a las condiciones y esto que tenemos ahí en el medio. ¿Qué entendemos por el reposo? Por supuesto que cuando hablamos de reposo debemos pasarlo al hebreo, y en el hebreo estaremos hablando del sábado o del sábado.
Y el sábado, así como Moisés, son cuestiones religiosas muy fuertes dentro de la ortodoxia del hebreo. Y si me estuviesen escuchando en este momento los judíos ortodoxos hebreos, pero no quiero ni pensar lo que dirían de mí después de escuchar lo que voy a decir. Pero no es el séptimo día el sábado del cual Dios está hablando y el sábado que Dios está buscando. Esto no quiere decir que no se debía guardar y todo esto. Yo no estoy hablando de eso, ¿sí? Pero eso es simplemente la figura que nos recuerda algo importantísimo, ¿sí? Y cuando dio los 10 mandamientos, ahí puso que debíamos guardar o que se debía guardar el día de reposo. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de figuras y el Nuevo Testamento está lleno de realidades a las cuales llegamos después de esas figuras. Y el reposo y el sábado de Dios también lo es. Génesis 2.2 dice que luego de crear absolutamente todo, ¿sí? Dice todo lo que hay en los cielos, la tierra y los ejércitos de los cielos, pero finalmente la última de sus creación fue el haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, reposó Dios. Vio que era bueno en gran manera, y reposó Dios en el séptimo día. Y lo hizo también en esto que va a terminar convirtiéndose en una figura. Dios reposa cuando encuentra dónde poner su imagen y semejanza. Y este es el primer hombre que se corrompe, que viene el diablo, ustedes lo conocen, ingresa por el pecado, por influencia del diablo, el pecado, se arruina y Dios le promete al diablo, muy bien, pero yo voy a arreglar las cosas y voy a usar a este hombre arruinado para resolverlo. Eso medio lo vimos la semana pasada, ¿sí? La otra cosa que es para Dios el reposo y que es también figura en el reposo de la tierra que Dios le da, para muchos la tierra y la tierra prometida es figura de Jesús, ¿sí? Lo sea estrictamente o no, lo cierto es que Dios habla de reposo de la tierra cuando ya no se trabaja en ella o cuando no hay guerra. Cuando levanta a Salomón, ¿sí? Justamente dice él será un Dios de paz, un rey de paz, ¿sí? Porque ya no habrá guerra en la tierra, ¿sí? Dios, la paz es reposo para Dios, es reposo para la tierra y lo es también para su casa. Cuando hablamos del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, sabemos que estamos hablando de eso, ¿sí? Es reposo de Dios cuando halló casa donde reposar su gloria. Esto es cuando se hace el templo, ¿sí? En el primer hombre pone su imagen y semejanza, más allá de lo que pasa después. Cuando viene el templo, él pone su gloria, reposa su gloria en ese lugar. En forma definitiva, no, era simplemente una figura de lo que Dios estaba buscando. Porque claramente le dice a Salomón, ¿sí? Al rey que reinaba en tiempo de paz y en una tierra de paz, que iba a construir un templo, pero le dijo a su padre, yo no habito en templos hechos de manos, ¿sí? Y de hecho, este templo fue destruido, construido, hasta que vino Jesús y dijo, con el templo se terminó el asunto, porque no quedará piedra sobre piedra. Ahora, ¿cuándo encuentra Dios entonces, en verdad, dónde reposar su gloria? Lo va a hacer en Cristo. Es en Cristo donde Él crea el nuevo hombre, ya no simplemente a su imagen y semejanza, sino como su Hijo, con todos los atributos que trae como Hijo de Dios, ¿sí? El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma, la impronta, el carácter de su sustancia, ¿sí? Esto dice Hebreos 1.2, dice Colosenses 2.15, la imagen
del Dios invisible, ¿sí? Que se transforma al irse en la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Entonces, si ustedes me preguntan así rápidamente, porque estoy haciendo un repaso gigante, como todas las clases estas son muy rápidas, ¿sí? ¿Cuál es el reposo de Dios hoy? El reposo de Dios es la iglesia de Dios. La iglesia es donde Dios reposa. Reposa de sus obras y reposa su gloria. Es donde Él habita, es la casa de Dios. La casa de Dios hoy, de la que habla capítulo 3, en los primeros versículos, es la iglesia. La iglesia toda, ese es otro problema. Ese es otro problema. Porque la iglesia no es simplemente el cuerpo de Cristo, sino que es la parte de la iglesia, de los salvos, compuesto por los salvos. Es la parte de los salvos que se comportan como cuerpo. Y vamos a llegar a los escogidos, a los vencedores, a los maduros, ¿sí? Por eso en este momento aquí tampoco dice que todos son o todos entran al reposo. Que hay un llamamiento y hay una oferta, déjenme decirlo de esa manera, ¿sí? Un llamado a entrar al reposo de Dios, pero hay una advertencia de que no todos lo han alcanzado ni que todos lo vayan a alcanzar. Por eso hay una alerta en este sentido. La casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la que se comporta como casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que no son simplemente todos los salvos, porque no estoy hablando de salvación, estoy hablando de madurez, estoy hablando de santidad, estoy hablando de ser a la imagen del Hijo, de llevar la imagen de Dios en nosotros, llevar la imagen del Hijo en todo momento, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? No lo son todos los cristianos. Lo son los escogidos. ¿Quiero decir que los otros se van a perder? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero a no todos los cristianos nos tocará lo mismo. Por eso se dice que Él viene con retribución y con pago. Y por eso habla de escogidos. Y por eso habla de algunos que van a hacer que los tiempos se aceleren. Por eso dice que hay alguna parte de la iglesia virgen que parió un hijo varón, que ascendió a los cielos antes de la tribulación para desarrollar una batalla en los cielos y expulsar de los cielos al diablo sobre la tierra antes de que se produzca todo el desenlace de Apocalipsis. Entonces, déjenme marcarles dos cuestiones aquí. En primer lugar, dice participantes del llamamiento celestial. Y esta idea de participar, de ser parte, de ser socio, ¿sí? De compromiso, ¿sí? De vivir lo mismo que el otro. Esta es la idea. Y ahora está hablando, dice, hermanos, ¿cómo los dice? No dice simplemente hermanos salvos, aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que nacieron de nuevo, porque si fuese simplemente hermanos, son aquellos que nacieron de nuevo, que fueron adoptados por Dios como nuevos hijos, ¿sí? Como hijos de Dios, y aquellos que le recibieron les fue dada la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Pero acá no dice eso, dice hermanos santos, ¿está? Y no habla de santificados, porque le va a poner una serie de condiciones donde eso va más allá de cómo Dios me trata. Dios me trata como santo porque me santifica, pero luego esto no me exculpa a mí, no me libra de procurar la santidad, de la cual va a ocuparse luego la carta de los Hebreos, decir que debemos procurar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora dice, hermanos santos, participantes, socios del llamamiento celestial, considerad
En primer lugar, aquel que encabeza este llamamiento, el apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿sí? Y introduce la idea de la casa, ¿sí? Pero Cristo sobre su casa, dice el versículo 6, la cual somos nosotros si hacemos algo que depende de nosotros. Eso es lo que les quiero recalcar ahora. Hay algo que nosotros debemos hacer. Para nuestra salvación ya está todo hecho. Para entrar en el reposo no. Para nuestra salvación lo hizo Cristo. Pero para entrar en el reposo hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y eso que tenemos que hacer, dice, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Déjenme traducir las dos palabras, porque acá la palabra confianza es una traducción muy extraña de esto, ¿sí? La misma palabra se utiliza varias veces y en todas las veces se traduce distinta, pero la idea de confianza, ¿sí? Fíjense, la voy a subrayar ahí, fíjense acá abajo en mi pantalla, va a decir audacia, yo uso la palabra intrepidez, me encanta la palabra intrepidez, porque la idea es de los que se animan a hacer cosas que otros no harían por temor. Y ese es un audaz, pero es un intrépido, ¿sí? Es aquel, yo uso la idea esta, a mí me gusta viajar en avión. Disfruto el avión, disfruto cuando vuela, disfruto todo, hasta disfruto cuando hay turbulencia, les puedo decir, ¿sí? Pero eso no significa que voy a hacer lo que algunos hacen, que es subirse a un avión de tela con dos alas, ¿sí? Un biplano, y que cuando llegan allá arriba apagan el motor y se caen en picada dando vuelta, tumba carnera en el aire, para que cuando están a unos pocos metros del suelo encender el motor nuevamente y pasar cortando el césped por la pista. A mí no me da el cuero para eso. No sé ustedes, pero a mí no me da el cuero para eso. Me gusta mucho el avión, pero no. Ese es un intrépido. Ese es uno que hace lo que no hacemos el resto de los mortales, ¿sí? Que se anima a ir a retar los límites. A retar los límites. Ahora dice, si retenemos firme hasta el fin eso, esa intrepidez, y el gloriarse es el orgullo de la esperanza que tenemos. Que lo va a desarrollar el tema acá, porque fíjense, si ustedes se van al versículo 12, después de haber presentado la posibilidad de entrar en el reposo y la advertencia, dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, y mete el tema de la incredulidad y el tema de la esperanza y el tema de la fe, para apartarse del Dios vivo. Considerad al apóstol sumo sacerdote, y ahora dice, el sumo sacerdote es el que me va a llevar a la presencia de Dios, ahora dice que un corazón malo de incredulidad me apartará del Dios vivo. Antes, dice, exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. ¿Sí? Para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿por qué? Por el engaño del pecado, hermanos como hermanos santos, ¿sí? Limpios por la sangre de Cristo, sí, pero santos por nuestro comportamiento también. Yo sé que hablar de santidad no, como dicen ahí, no garpa, ¿sí? No cotiza, pero debemos hablar de santidad y no solo de santificación. Debemos hablar de santidad. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Antes dijo, participantes de qué? Del llamamiento celestial. Ahora levanta la vara y empieza a hablar de llamamiento de qué? De participantes de qué? Participantes de Cristo. Dijimos, llamamiento celestial para ser casa de Dios, ¿sí? Si retenemos esta intrepidez
y este orgullo de la esperanza. Sigo con Jeremías 9, alábese, ¿sí? El que se tiene que alabar, esto es, en conocerme y entenderme, dice Jehová. Y yo en eso estoy y eso estoy haciendo acá. Dice, somos hechos participantes de Cristo, sí, con la condición de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, yo ya les doy su voz. Ahora, déjenme decir qué es esta palabra confianza, porque tampoco esta palabra confianza es lo que se decía antes. Antes se dijo confianza y resulta que era intrepidez. Pero ahora se dice confianza y es otra palabra, que es la palabra hypostasis, que es la palabra que se utiliza en Hebreos capítulo 1, versículo 3, para decir que Él es la imagen de su gloria y el carácter de su sustancia. La palabra aquí es sustancia. No sé por qué la traducen confianza nuevamente. Allá dice que no debemos perder la intrepidez y acá dice, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la sustancia del principio. La pregunta sería, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Porque nacimos de nuevo y se nos dio una naturaleza. La pregunta es, ¿nos estamos comportando como Él? ¿Como tal? Yo les voy a analizar, me encanta analizar las palabras. La palabra hypostasis es la conjunción de dos palabras. Significa naturaleza, esencia, ¿sí? Y es la palabra hupo, que quiere decir lo que está debajo, ¿sí? En composición con una palabra que es un verbo que es istemi, que significa situar, colocar, erigir, poner, establecer, ¿sí? Esto es lo que está por detrás nuestro, lo que está por debajo nuestro, lo que nos sustenta, ¿sí? La sustancia, la naturaleza nuestra sería nuestro cimiento. Eso es lo que no me salía. Ahora, de esta palabra, istemi, ¿sí? De estar, si ustedes la ponen con otras partículas que no sean jupó, van a sacar, por ejemplo, anástasis y éxtasis. Jupóstasis, anástasis, éxtasis. Solo para que entiendan la idea. Anástasis, aná es hacia arriba. El que pone hacia arriba, ¿saben qué significa anástasis? Significa resurrección. ¿Y saben lo que significa ek? Ek es lo que se sale de adentro, saliendo de adentro. Éxtasis, ¿sí? Es un trance. Por eso usamos la palabra éxtasis, trance, anástasis, resurrección. Ahora, acá dice lo que está, no lo que se sale, no lo que va para arriba, no, sino lo que está debajo, lo que nos sostiene. Esto de lo cual estamos hechos. Y acá dice, somos participantes y mantenemos la intrepidez. Vamos a ver ahora de qué se trata esa intrepidez. Es la intrepidez para entrar donde nadie entraría, para cruzar el límite. ¿Cuál límite? El límite que nos lleva a la mismísima presencia de Dios. Porque de eso se trata la vida eterna. Que te conozcan a ti y al que has enviado, que puedan entrar a tu presencia. Por eso Él es el apóstol sumo sacerdote. Nosotros somos simples reyes sacerdotes, y esto debiéramos verlo en el contexto del milenio y de Apocalipsis, ¿sí? Pero Él es el sumo sacerdote, el apóstol sumo sacerdote, que hace posible que nosotros, simples reyes sacerdotes, le podamos acompañar e ir a su presencia si nos animamos, si nos la bancamos. Pero cuidado, porque sin santidad nadie se presenta a la presencia de Dios. Hay que llenar condiciones, ¿sí? Hay que llenar
condiciones. Ahora dice, somos participantes si retenemos firme hasta el fin la confianza desde el principio, ¿sí? Ahora, si voy un poquito más, para arriba, si termino de explicar esto un poquito más, fíjense, capítulo 4, versículo 1, temamos pues, otra vez una advertencia, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, está repitiendo lo que decía antes, pero ahora le agrega cosas, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿sí? Este ir acompañado, ¿sí? Preguntaba recién, ¿de qué estamos hechos? ¿Sí? Porque aquí la idea de acompañar no es exactamente acompañar, sino de una mezcla, de estar compuesto, ¿sí? Como una mezcla, dice, si no va mezclado con fe. ¿Mm? Ellos tenían un corazón duro de incredulidad, no pudieron llegar por la incredulidad. Ahora, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿Qué es lo que se mezcla en nuestra naturaleza? La fe comienza desde una decisión. Yo decido creer o no. Y es necesario que para acercarme a la presencia de Dios, dice Dios, el que se acerca, capítulo 11 de Hebreos, fíjese que está todo en esta carta, debe primero tener fe de que Dios existe. Y esa parte es una decisión. Pero luego, dice Pedro, esa fe solita no alcanza. Para llegar a la madurez hay una transformación de cosas que hay que añadirle a la fe, añadid a vuestra fe, y una serie de cosas que llegan hasta el amor. Ahora, aquí, este hebreo se pregunta de qué estamos hechos y nos dice, aquello no les aprovechó porque no mezclaron la palabra con fe. Es necesario mezclar la palabra con fe. Y habla de no endurecer el corazón hasta que llegamos entonces, ¿sí?, a la idea del reposo en el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, esta que debe ser mezclada con fe, es la que nos va a resolver el problema, porque es viva, porque es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Y aquí está presentando la necesidad de que hagamos esto que hacemos, de bucear en la palabra, ¿sí? De tratar de encontrar hasta el más mínimo detalle de ella que nos puede beneficiar. Esto de lo que yo les hablo, que me pasa en estos últimos tiempos, de la sensación de la revelación reciente. No quiero que se me vaya, así como no quiero que se vaya la capacidad de sorprenderme ante las cosas de Dios. No quiero que se quite de mí esto de la revelación reciente. A veces no lo puedo ni explicar con palabras. Y hice el ejercicio de poner en el chat, cuando vi que esto lo había visto ahí, digo, ¿alguien tiene algún comentario? Y me contestaron 2 o 3 cosas, pero la realidad era que el único que estaba viendo que había algo ahí, y tal vez dirán ustedes que sigo siendo el único que lo ve, ¿sí?, soy yo. Pero de eso se trata, de qué me está diciendo Dios o no. Por tanto, versículo 14,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Palabra que ya usó antes, ¿sí? Dice, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿sí? Y acá lo vuelve a decir, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué se trata todo esto finalmente? De que logremos o no hacer efectiva nuestra salvación, echar mano de la eternidad, ¿sí? Echar mano de la vida eterna, e ingresar a la eternidad de Dios, encontrarnos en su presencia, despojarnos de todo el pecado que nos asedia. Estoy citando todos los pasajes de Hebreos, ¿sí? Para ingresar al lugar santísimo. ¿Reservado para quién? Para unos pocos, ¿sí? Hasta que Dios ponga a los enemigos de Dios, a los enemigos de Cristo, por estrado de los pies de Jesús, haciéndolo o utilizando a quienes, a los escogidos, a los vencedores, a los hermanos santos, ¿sí? A los que logran entrar en su reposo, a los que fueron paridos por la iglesia virgen como el hijo varón, a los que Dios va a usar para hacer lo que Él ya no quiere hacer, lo que había prometido desde el principio, ¿sí? Vencer al diablo con su criatura, déjeme decirlo de esta manera, arruinada en aquel momento por el pecado. Bueno, hasta acá creo que llego yo.